Ok. eh, bien, hablemos entonces de este problema de aquí, de esta diapositiva, en donde se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Eh, para solucionar a un circuito, ¿no? Bueno, en este caso en particular, aquí nosotros tenemos un ejemplo, un primer ejemplo, ¿no? De aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff, en donde lo único que nos están pidiendo en este circuito pequeño es que planteemos la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Que encontremos la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff en el circuito. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es un circuito reducido, realmente es apenas un circuito serie, se podría decir, en donde tenemos una fuente de B1, una fuente de voltaje B1 que está conectada en serie con una resistencia, la cual esa resistencia tiene una caída de voltaje B2. Luego esta resistencia está conectada en serie con otra resistencia que tiene una caída de voltaje B3. Luego esta resistencia tiene una conexión serie con otra resistencia que tiene un voltaje B4. De ahí esta fuente, ya, esta fuente de voltaje B4 está conectada en serie con la fuente, perdón, con un elemento que tiene una caída de voltaje B5 y finalmente se repite el circuito, ¿no? De ahí ya viene otra vez la fuente B1, ¿ok? Entonces lo que nosotros en este circuito tenemos son varias caídas de voltaje. Recuerden que la ley de voltaje de Kirchhoff trabaja con las caídas de voltaje y con las elevaciones de voltaje, ¿no? Ustedes deben recordar de la clase anterior en donde para saber si lo que nosotros tenemos es una caída de voltaje, por ejemplo, en un elemento, eh, eh, lo que hay que ver es cómo se comportan las corrientes y las polaridades en ese elemento. Entonces, por ejemplo, veamos este elemento, el B2, ¿ya? El elemento que tiene el voltaje B2, que tiene el voltaje B2 entre sus terminales. Este elemento es una resistencia. Una resistencia es un elemento pasivo, ¿no? Recuerden. Recuerden que la convención pasiva nos dice que por donde entra la corriente, ahí es en donde tiene que ir el signo positivo, ¿ya? Entonces, eso es lo primordial, ¿no? Saber cómo colocar los signos, ¿no? En un elemento pasivo. Siempre el signo positivo va por donde entra la corriente, ¿ya? Bueno, aunque en este problema yo veo que ya me están colocando las polaridades de los voltajes, ¿ok? Fíjense cómo las resistencias ya tienen colocadas las polaridades. El más, por ejemplo, en la resistencia que tiene el voltaje V2, el más está ubicado a la izquierda, ¿no? En la resistencia que tiene el voltaje V3, el más está ubicado también a su izquierda. Y acá en este elemento, que lo dibujan de otra forma, ¿no? No lo colocan con el símbolo de la resistencia, sino más bien como una cajita negra. Lo que nos están diciendo aquí con este símbolo es que este elemento realmente puede ser otro, no necesariamente una resistencia. Puede ser, no sé, puede ser un inductor, puede ser un condensador, ¿no? O puede ser una resistencia mismo, ¿ya? Entonces, es como un elemento incógnita, se podría decir. Lo que sí sabemos es que este elemento de aquí tiene una polaridad positiva a la derecha y negativa a la izquierda, ¿no? De él, ¿no? Geométricamente se podría decir. Bien, cuando ustedes vean que así les colocan ya las polaridades en el circuito, o sea, el circuito ya viene ubicadas sus polaridades, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es respetar esas polaridades, ¿no? No, nosotros en ese caso, asumimos pues que las polaridades son así, tal como se indican en el circuito, ya graficado, ¿no? Si esto yo lo saqué de un problema de un libro, entonces yo respeto estas polaridades, ¿no? Ya, yo acá les acabé de decir que la convención pasiva me dice que la corriente debe entrar por el positivo, ¿ya? Pero, no sé, digamos que yo aquí en este circuito que estoy viendo, resulta que en algún momento me doy cuenta que la corriente me está entrando por un signo negativo de polaridad en uno de los elementos dibujados.
Y eso no quiere decir que yo estoy haciendo mal mi problema. Ya, si ustedes hacen los cálculos y respetan los signos que van calculando, ya en sus diferentes valores, en sus procesos de cálculo, ustedes van a llegar a una respuesta correcta, ¿ok? O sea, en conclusión, respeten los signos que ya vienen por defecto, se podría decir, ¿no? Predeterminados en el gráfico, ¿ok? Si en un libro ustedes encuentran un problema y en el libro les están colocando los signos en los elementos, las polaridades en los elementos, respeten esa polaridad, incluso si no se está cumpliendo, si ustedes ven que no se cumple la convención pasiva, ¿no? Respeten igualmente esas polaridades. Ya, porque los cálculos, como les repito, los cálculos van a salir bien, ¿no? Bien, ya, entonces aquí a nosotros nos piden que determinemos y que escribamos la ley de voltaje de Kirchhoff para este problema, ¿ya? Bien, yo lo voy a hacer, ¿ok? Esto de aquí, ¿sí o no? Cuando la corriente, aplicando la convención pasiva en un elemento pasivo, la corriente entra por positivo en ese elemento pasivo, entra por el terminal positivo, entonces eso se conocía como una caída, ¿no? Recuerden, eso es una caída de voltaje, es una caída de voltaje. En cambio, si yo tengo un elemento en donde la corriente en cambio entra por el negativo y sale por el positivo, eso más bien se conoce como una elevación. Por ejemplo, digamos que yo tengo una fuente más y menos, y tengo que la corriente hace esto, ¿no? Sale por positivo. O sea, está entrando por negativo y sale por positivo. Eso se conoce como una elevación, ¿no? Entonces, recuerden que en la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff básicamente era la sumatoria de las caídas, eh, sería menos, era menos la sumatoria de las elevaciones, ¿no? Eso era la ley de voltaje de Kirchhoff. Y eso lo igualamos a cero, ¿no? Eso ahí, perdón, es igual a cero. Entonces, aquí cuáles son caídas. Las caídas yo las voy a encerrar con color verde. Miren, la corriente aquí ya me la están dibujando, dice que viene así la corriente, ¿ya? Entonces, fíjense en este elemento de aquí. Aquí nosotros tenemos una caída porque la corriente está entrando por positivo, ¿ya? Acá también tenemos una caída porque la corriente entra por positivo. ¿Ya? La corriente sigue circulando, viene por acá, viene así, ¿ya? Y ahí retorna, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que nosotros también tenemos? Una caída porque la corriente está entrando por el lado derecho y ahí tenemos un terminal positivo. Entonces, tanto el B2 como el B3 y el B5 son caídas. Entonces yo voy a ponerlos acá en mi ecuación. B2 y lo sumo, ¿no? Porque eso es sumatoria. B2 más B3 más B3 más B5 van sumados ellos, ¿ok? Y de ahí vienen las elevaciones. Entonces dice, menos el sumatorio de las elevaciones. Entre paréntesis voy a poner la suma de las elevaciones. ¿Cuáles son elevaciones? Aquí yo tengo una elevación porque la corriente hace esto, entra por negativo y sale por positivo. Esto es una elevación aquí en B1. En B1 yo tengo una elevación, ¿ya? Porque la corriente entra por negativo y sale por positivo. Entonces aquí tocaría poner B1. Y si yo continúo, mi corriente viene así y entra por negativo y sale por positivo en la fuente B4. ¿Ya? Entonces, ahí yo que tengo una elevación también. Entonces, B1 y B4 van aquí, en esta parte, ¿no? En la parte de las elevaciones. Voy a poner eso. Aquí sería B1 más B4. Y eso es igual a cero. Listo. Entonces ahí yo tengo, ¿no? Las caídas y las elevaciones. Y esa es la respuesta a este problema, ¿no? En donde me están pidiendo que escriba la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta de aquí es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Esta ecuación que ustedes ven aquí es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Aplicada en este circuito eléctrico que está aquí, ¿no? Un circuito eléctrico sencillo. Entonces hay que ubicar cuáles son las caídas de voltaje y cuáles son las elevaciones de voltaje y colocarlas, ¿no? Aquí en la ecuación. Las caídas se suman, ¿ya? Y luego se restan esas caídas, todas esas caídas sumadas, hay que restarlas con la suma de todas las elevaciones. Y eso igualar a cero, ¿no? Y esa es la ecuación.
Muy bien. Ahora, les voy a enseñar a continuación un procedimiento mecánico para encontrar lo mismo, para encontrar la misma ecuación. Y digo mecánico porque es como que ustedes siguen unos pasos, ¿sí o no? Y les va a dar algo bastante similar, ¿ok? Y es mecánicamente que se lo realiza. Ustedes siempre realizan ese proceso y van a encontrar una ecuación idéntica a la que yo ahorita he calculado, ¿ya? La diferencia es que yo para determinar esta ecuación me tocó hacer como una especie de análisis, ¿no? Ver cuáles son caídas, cuáles son elevaciones y luego sumarlas acá abajo, ¿no? En esta ecuación. Sin embargo, en el proceso que a continuación les voy a indicar, ustedes no necesitan saber si tienen una caída o una elevación para plantear la misma ecuación, ¿ya? No necesitan saber eso. Entonces, es un proceso más preciso, se podría decir, porque aquí hay susceptibilidad a fallos, ¿no? Ustedes en el primer proceso deben saber cuándo hay una caída, cuándo hay una elevación, y eso los puede llevar a cometer errores. En cambio, en el proceso que a continuación les voy a indicar, eso no sucede. Siempre van a determinar correctamente la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff, independientemente si saben si un voltaje es una caída o un voltaje es una elevación, ¿ya? Bien, entonces voy a borrar aquí estas anotaciones que he hecho en el circuito y voy a plantear entonces el segundo método, que es el que yo recomiendo realmente que ustedes perfeccionen, ¿no? Que ustedes se aprendan para plantear la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, aquí abajo voy a poner el segundo método, ¿no? Este fue el primer método para determinar la ley de voltaje de Kirchhoff, la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora vamos con el segundo método para determinar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace? Uno lo que tiene aquí en este circuito es una malla, ¿no? Recuerden, una malla es el camino cerrado más pequeño posible en un circuito, ¿no? El camino más cerrado pequeño posible. O sea, un camino para una corriente, ¿no? Una corriente que viene así puede circular tranquilamente por este camino cerrado. Y digo que es el más pequeño porque dentro de este camino cerrado yo no encuentro otros caminos más pequeños, ¿ya? Cerrados también, ¿no? Eso lo conversamos en la clase anterior, me parece, en donde definimos lo que era una malla y también definimos lo que era un lazo, ¿no? Había una diferencia entre esas dos cosas. Si no recuerdan, les recomiendo que vayan a esa clase y revisen. En tal caso, aquí lo que nosotros tenemos es una malla. Esto es una malla, un camino cerrado, ¿no? Entonces yo en esta malla ya he definido la corriente, ¿ok? Siempre hay que definir una corriente de malla. Aquí ya está definida, toma este sentido. Esta corriente realmente ustedes la hubieran podido definir en sentido opuesto, ¿no? Ahorita está en sentido horario, en el sentido de giro de las manecillas del reloj, sentido horario. Ustedes tranquilamente lo hubieran podido definir al revés, en sentido antihorario, ¿no? No lo hicimos, no lo hacemos así porque aquí en el libro, bueno, de donde yo saqué este problema, ya en el libro ya lo estaban definiendo como sentido horario. Entonces yo no le voy a cambiar eso, le voy a dejar tal como está ahí, ¿ya? Bien, entonces, sigamos, ¿no? Continuemos. Ya, el segundo método consiste en que ustedes se ubican en un punto cualquiera del circuito. Por ejemplo, yo me voy a ubicar en este puntito de aquí, ¿ya? Y empiezo a hacer lo siguiente. Veo cómo circula la corriente de malla. La corriente de malla es, es esta, ¿no? Es esta de aquí, la corriente de malla. Es una corriente que está circulando así. Entonces voy viendo cómo va circulando mi corriente de malla. Ya veo que empiezo aquí y viene así la corriente de malla y esa corriente se encuentra con este elemento, esta fuente B1. Y la corriente se está encontrando con el signo de polaridad negativa, ¿ya? De B1, ¿sí o no? La fuente B1 tiene polaridad positiva en la parte superior y en la parte inferior tiene un voltaje, tiene una polaridad negativa. Bien, la corriente de malla, fíjense cómo llega y se encuentra inicialmente la polaridad negativa de la fuente B1, ¿ok? Entonces, yo
tomo en consideración eso y hago lo siguiente. Vengo y coloco acá abajo voy a escribir la ecuación. Entonces escribo menos, porque me encontré con el menos de V1, menos el voltaje, menos V1, menos el voltaje de esa fuente, menos V1 sería. ¿Ok? Continúa mi corriente de malla y fíjense cómo se encuentra con el signo positivo de, del voltaje V2, el voltaje que está en este elemento resistivo, ya que tiene una calle de voltaje V2. Entonces me encontré con el positivo, por lo tanto acá escribo más V2. Sigue mi corriente de malla y se encuentra con el signo de polaridad positiva. Ese es el signo que se encuentra. Entonces tengo que colocar acá en la ecuación, sería el signo de polaridad positiva del voltaje V3. Entonces aquí sería V3. Continúa la corriente de malla en el circuito y se encuentra con la fuente V4. Y en esa fuente, la primera polaridad con la que se encuentra la corriente de malla es con una polaridad negativa, como se indica aquí en el gráfico. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí menos V4 en la ecuación. Sigue la corriente de malla y en este elemento, en el elemento que tiene voltaje V5, se encuentra esa corriente de malla, eh, el signo, o sea, inicialmente se encuentra con el signo de polaridad positiva de ese elemento V5, de ese voltaje V5, ¿no? Perdón. Entonces sería más V5 porque tenemos un voltaje positivo ahí, o una polaridad positiva, perdón. Entonces más V5 y de ahí ya se termina la malla y se repite todo, ¿no? B1, B2, B3, B4 y B5. Se repite nuevamente. Por lo tanto, hasta ahí nomás llega la ecuación. Entonces la igualo a cero, ¿no? Sería igual a cero. Entonces, fíjense cómo yo tengo lo mismo aquí, ¿no? Con este procedimiento mecánico, yo tengo las caídas, ¿ya? Y las elevaciones. Miren, las caídas tienen que ser positivas. De acuerdo a la ecuación que nosotros determinamos en el primer procedimiento, en el primer método, las caídas B2, B3 y B5, todas eran positivas. Fíjense cómo B3 es positivo, B5 es positivo y B2 también es positivo. Aquí están, B2, B3 y B5 que tienen un signo positivo, ¿ya? Mientras que las elevaciones deberían tener un signo negativo, ¿no? Fíjense cómo el signo negativo de aquí sería menos B1 y menos B4 en la ecuación del primer método, ¿no? Entonces, las elevaciones son negativas en la ecuación. Acá en el segundo método yo me doy cuenta que sí me dieron negativas esos voltajes. Fíjense, es menos B1 y menos B4. Son los voltajes que yo tengo, ¿no? Aquí está menos B1 y menos B4. Entonces, ahí están las caídas y están las elevaciones. Hemos encontrado la misma ecuación. Con el segundo método encontramos la misma ecuación que con el primer método, ¿ya? Sino que el segundo método es un método más certero, yo diría, ¿no? Menos susceptible a errores, es mecánico. Ustedes se ubican en un punto y van viendo cómo va la corriente y con qué signo de polaridad se encuentra esa corriente, con qué primer signo se encuentra esa corriente. Por ejemplo, aquí en este problema, en este ejercicio, yo me ubiqué en este punto, aquí me ubiqué y de ahí vi cómo iba la corriente, ¿no? De malla. En la fuente B1, la corriente de malla, la primera polaridad con la que se encuentra es con una polaridad negativa. Sigue la corriente de malla, atraviesa la fuente B1 y se encuentra en el siguiente elemento que es una resistencia que tiene un voltaje B2, ¿ya? Esa corriente de malla se encuentra lo primero que se encuentra es con una polaridad positiva, ¿no? En esa resistencia de voltaje B2 se encuentra con esta polaridad positiva. Por lo tanto, yo llegué y coloqué más P2, si se dan cuenta. Sigue la corriente de malla y me encuentro con una polaridad positiva en esta otra resistencia que tiene un voltaje B3. Ya, entonces, esa polaridad positiva se refleja en la ecuación, ¿no? Fíjense cómo acá abajo en la ecuación yo le coloqué más B3.
Sigue la corriente de malla. En el siguiente elemento es la fuente de voltaje P4. Y la corriente de malla, la primera polaridad con la que se encuentra es con la polaridad negativa de la fuente B4. Por lo tanto, fíjense cómo yo acá abajo en la ecuación coloqué menos B4. Continúa la corriente de malla y se encuentra con una polaridad positiva en el elemento que tiene voltaje B5. Entonces yo llegué y coloqué más B5 en mi ecuación. Y ya se acabó ahí la malla, ya no hay más elementos, entonces igualo a cero la ecuación. Y esa es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Queda planteada finalmente. Dos métodos. El segundo método, repito, es el que yo recomiendo. Aprenderse, ¿no? Practicarlo y aprender a realizarlo correctamente siempre. Bien, entonces vamos a continuación a realizar otro problema. Este problema ya está hecho. Nos pedían a nosotros que escribamos la ley de voltaje de Kirchhoff y la hemos calculado de dos maneras posibles. El segundo método es el recomendado. Bien, voy a borrar estas anotaciones y vamos a resolver pues el segundo problema, ¿no? Aquí ya está resuelto en las diapositivas. Ya entonces eh, veamos pues cómo se resuelve este segundo problema. Analicemos. Bien, ya, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora? Lo que tenemos aquí es asimismo un circuito serie, de conexión serie. Tenemos tres fuentes y dos resistencias o resistores, ¿no? Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. ¿Cómo sabemos que esta fuente es de voltaje? Porque tiene polaridad, ¿sí o no? Tiene el más y el menos. Eso nos indica que es una fuente de voltaje. ¿Y qué tipo de fuente es esta de aquí? ¿Será una fuente dependiente o independiente? Piensen, unos segundos les doy. Bien, eso lo hemos hablado en clases anteriores, ¿no? El símbolo, así como un circulito, representa una fuente independiente, ¿ya? Entonces, esta fuente de aquí de 12 voltios es una fuente independiente, ¿ok? Bien, entonces, aquí tenemos dos fuentes independientes en este circuito. La fuente de 12 voltios y la de 4 voltios son fuentes independientes. Y aquí hay una fuente, en cambio, que tiene la forma como de un rombo, ¿no? Entonces, recuerden, cuando la fuente tiene una forma así como de rombo, se trata de una fuente dependiente, ¿ya? Es una fuente que depende de alguna variable en otra parte del circuito. Este es el circuito, ¿no? Todo esto es el circuito. Entonces, fíjense cómo esta fuente de aquí, que es una fuente de voltaje, yo me doy cuenta porque tiene polaridad más y menos, eh, depende de un voltaje que se llama V sub cero, ¿no? ¿Dónde está ese voltaje V sub cero? Está aquí abajo. En la resistencia de 6 ohmios, ahí están indicándome que el voltaje de la resistencia de 6 ohmios, al cual le llaman V sub cero, de ese voltaje va a depender el voltaje de esta fuente de aquí. Por ejemplo, digamos que el voltaje, no sé, que el voltaje V sub cero es un voltaje de 5 voltios. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer el voltaje de la fuente dependiente en este caso? Aquí me está indicando que el voltaje que tiene esta fuente, ¿no? Me están indicando que el voltaje que tiene esta fuente, pues es un voltaje 2V sub cero, 2V sub cero. Entonces, si es 2V sub cero, sería 2 por 5, porque V sub cero vale 5, y eso sería igual a 10 voltios, ¿no? O sea, fíjense cómo el voltaje V sub cero, el voltaje de la resistencia de acá abajo, define el voltaje que va a tener la fuente dependiente. Esta fuente dependiente es una fuente dependiente.
es una fuente de voltaje, ¿ya? Dependiente, eh, y también es controlada por voltaje, ¿no? Porque puede haber una fuente dependiente, así como esta, pero que no es controlada, que no depende de un voltaje, sino que puede depender de una corriente. Entonces, en ese caso se dice que es una fuente dependiente controlada por corriente, ¿no? Es una fuente de voltaje dependiente, una fuente dependiente de voltaje controlada por corriente. En este caso, nosotros tenemos una fuente dependiente de voltaje, pero que es controlada por voltaje. O sea, que el voltaje que ella tiene depende de un voltaje que encontramos en otra parte del circuito, en este caso en la resistencia de 6 ohmios, ¿ya? Entonces yo asumí que tenía 5 voltios en P sub 0, por lo tanto el voltaje de esta fuente dependiente va a ser de 10 voltios. Si el voltaje B sub 0 cambia, qué sé yo, se vuelve 8 voltios, cambió, subió a 8 voltios, ¿qué va a pasar con la fuente de voltaje dependiente? Va a subir su voltaje, ¿no? Porque va a ser ahora 2 por 8 y eso me va a dar 16 voltios, ¿no? Esa es la característica que tiene estas fuentes dependientes, ¿no? Funcionan de esa manera, ¿ok? No son como las independientes, que no dependen de absolutamente nada en el circuito, ¿no? Ellas ya vienen definido su valor y así se comportan siempre. Esta de 12 voltios siempre va a tener los 12 voltios, independientemente de cuánta corriente o qué suceda por acá en el circuito. Mientras que la dependiente sí depende de qué es lo que le pase aquí a este voltaje, ¿no? Si este voltaje cambia, ella también cambia su voltaje. ¿Ya? Porque su voltaje es función de V sub 0, depende de V sub 0, ¿ok? Es controlada por voltaje. Bien, entonces, revisemos cómo podríamos resolver este problema nosotros. Vamos viendo cómo lo podemos resolver. Bien, yo tengo aquí un circuito eléctrico, ¿no? Es un circuito conexión serie. Tengo todos estos elementos conectados en serie. Lo primero que ustedes tienen que hacer es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Bueno, perdón, lo primero que tienen que hacer es lógico, o sea, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en este problema. Lo primero que tienen que hacer es definir la corriente de malla, perdón. Entonces, recuerden, yo les dije a ustedes que podían definir la corriente de malla en sentido horario o la pueden definir en sentido antihorario. Ustedes deciden, ¿no? En sentido horario o en sentido antihorario. Los cálculos tienen que salir correctamente, independientemente de cómo yo defina la corriente de malla. Sin embargo, en este problema, yo estoy viendo, puedo darme cuenta, que aquí me están dando una corriente. Ya viene dibujada en mi gráfico. Entonces la corriente la están colocando como que fluye en sentido horario en esta malla, ¿no? Y por eso yo mejor para eh, acoplarme a lo que ya viene escrito aquí en este gráfico, ¿sí o no? Ya viene anotado. Entonces yo lo que voy a hacer es definir mi corriente de malla en sentido pues horario, ¿no? De acuerdo al gráfico, ellos me están diciendo que la corriente aquí como que tiene un sentido horario, me están diciendo. Entonces yo voy a definir mi corriente de malla en sentido horario. La corriente de malla me sirve para plantear la ley de voltaje de Kirchhoff, ya por eso la defino, ¿ok? Entonces, vamos viendo. Recuerden, el método mecánico nos ubicamos en un punto específico del circuito. ¿Ya? Y ahí voy viendo cómo va circulando la corriente, ¿ya? Entonces, para la fuente de 12 voltios, la corriente de malla entra por aquí abajo y en esta parte de abajo de la fuente tengo un signo de polaridad negativa. Entonces yo voy a plantear mi ecuación, ¿no? Entonces, veamos, sería, como entra por abajo y el signo es negativo, entonces coloco -12, que es el voltaje de la fuente, ¿no? 12. Sigue la corriente de malla y aquí se encuentra con la resistencia de 4 ohmios. A la resistencia de 4 ohmios no le están colocando ninguna polaridad en el gráfico que viene, ¿no? Que ya está anotado aquí en el circuito. La resistencia de 4 ohmios simplemente está ahí anotada, ¿no? Está escrita, pero está dibujada, perdón, pero no tiene ninguna polaridad en este momento colocada, ¿ya?
Entonces yo soy el que tengo que definir la polaridad de este elemento pasivo, que es una resistencia. Entonces, para definir esa polaridad yo necesito saber la convención pasiva, ¿se acuerdan? Si yo tengo una resistencia y la corriente entra, ya, digamos en esta resistencia que acabo de dibujar, la corriente entra por su lado izquierdo, entonces ahí en el lado izquierdo es en donde tiene que ir la polaridad positiva de esa resistencia. Eso se conoce como convención pasiva, ¿ok? Entonces, fíjense cómo en el gráfico del circuito, en el esquema del circuito, nosotros vemos que la corriente de malla está entrando por el lado izquierdo de la resistencia de 4 ohmios. Por lo tanto, en ese lado yo voy a colocar el positivo, el signo positivo, ¿ya? De esta, de esta resistencia, ¿ok? Y ahora sí, tengo información suficiente como para escribir mi ecuación, ¿no? Mi ecuación, veamos. Entonces, la corriente de malla viene así, ¿no? Viene así, entra por el lado izquierdo de la resistencia de 4 ohmios y ahí en ese lado izquierdo, de acuerdo a la convención pasiva, va a haber un signo positivo. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 4 ohmios tiene que ser positivo. Yo voy a colocar aquí en mi ecuación un más, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia de 4 ohmios? ¿Cuánto sería el voltaje en esa resistencia de 4 ohmios? Yo tengo una resistencia de 4 ohmios que tiene una corriente de malla que le llamemos I. ¿Y cuánto sería el voltaje en esa resistencia de 4 ohmios? ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia de 4 ohmios? Piensen un ratito, unos segundos. Bien, el voltaje en la resistencia se lo puede calcular con la ley de Ohm. Entonces, yo aquí diría que el voltaje en la resistencia de 4 ohmios va a ser igual a corriente por resistencia. O sea, sería igual a corriente por la resistencia que vale 4 ohmios. Ese es el voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Entonces, yo aquí en mi ecuación sería menos 12 más 4 por I. Ese es el voltaje en la resistencia de 4 ohmios. ¿Ya? Bien, continuamos. Y sigue la corriente aquí en el gráfico, sigue la corriente circulando y se encuentra con la fuente dependiente de voltaje. Esa fuente dependiente de voltaje tiene una polaridad positiva por donde ingresa la corriente de malla. Por lo tanto, aquí en la ecuación yo coloco más. ¿Ya? ¿Cuánto es el voltaje en la fuente esta dependiente de voltaje? El voltaje es 2V sub 0. Por lo tanto, coloco más 2V sub 0. Listo. Sigue mi corriente y se encuentra con la fuente de 4 voltios, ¿no? La corriente de malla se encuentra con la polaridad negativa de esa fuente. Por lo tanto, aquí colocamos menos 4 voltios en la ecuación. La corriente de malla continúa, ¿ya? Y se encuentra con un signo negativo de polaridad en una resistencia, ¿ya? Se encuentra con un signo negativo, ¿ya? En esa resistencia, en la resistencia de 6 ohmios. Entonces, nosotros qué deberíamos poner el voltaje, ¿no? Que tiene esa resistencia de 6 ohmios, ¿no? Con signo negativo tocaría colocarlo. Ese voltaje es el V sub 0, ¿ok? Entonces voy a hacer eso, voy a colocar aquí menos V sub 0 y eso de ahí va a ser igual a 0. Ahí está planteada mi ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff en este circuito de aquí, ¿ok? Esa es la ecuación que me queda. Bien, déjenme aquí, estoy poniendo 4V. No le voy a poner la unidad aquí. En la ecuación yo escribí 4V, ¿no? 4 voltios. Se supone que son voltios, ¿no? Entonces yo no le voy a poner la unidad como para no confundir. Simplemente le voy a poner 4 aquí, ¿no? Sería menos 4. Ahí estamos. Ya, ahora sí. Yo tengo esta ecuación
Ya, es una ecuación que tiene dos incógnitas, la incógnita I y la incógnita B sub cero. En el problema me están diciendo que calcule las dos incógnitas. Me dicen que en este circuito mostrado calculen el voltaje B sub cero y también la corriente I. Eso me están diciendo que determine. Entonces yo solo tengo una ecuación en este momento, que es esta que está aquí. Una sola ecuación. ¿Cómo se determina, pues, qué se les ocurriría hacer para poder calcular ya sea la variable I, que es una incógnita en este momento, o la variable B sub cero, que también es una incógnita, si yo solo tengo una ecuación con esas dos incógnitas? ¿Qué podríamos hacer? Piensen unos segundos, por favor. Bien, de acuerdo al álgebra, si ustedes tienen una ecuación con dos incógnitas, ustedes necesitan determinar otra ecuación con estas dos mismas incógnitas y ahí sí van a tener la información necesaria para poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿No? Bien, entonces yo aquí en este circuito pude sacar una ecuación, ¿no? Con mi ley de voltaje de Kirchhoff. Pude sacar esta ecuación. Ahora necesito otra ecuación que tenga las dos mismas incógnitas para, a punta de álgebra, ¿sí o no? Resolver, sacar las dos variables que me interesa calcular. Bien, aquí ese es un camino. El otro camino que ustedes pueden optar es, de alguna manera, calcular una de las dos variables, porque si calculan una de las dos variables, por ejemplo, yo calculo la I o calculo la B sub cero, yo simplemente ya no voy a tener en esta ecuación original, ya no voy a tener dos incógnitas, sino que voy a tener solo una incógnita, ¿no? Porque la otra ya la calculé, ya la determiné. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a hacer nosotros. En este circuito ya resulta que yo este, voy a poder determinar otra ecuación, ¿ya? Voy a poder determinar otra ecuación que me permite entonces quedarme con una sola incógnita en esta en esta ecuación que está aquí, ¿ya? Ya, les voy a mostrar cómo haría eso de ahí, ¿no? Entonces, fíjense el B sub cero. Nos vamos a concentrar en el B sub cero. B sub cero que está aquí, ¿no? El B sub cero. Este es el B sub cero. Pongámosle un colorcito que se note más el morado, ¿no? Ahí está. Este es el B sub cero, ¿ya? Que es el voltaje que tiene la resistencia de 6 ohmios, ¿ya? Entonces, el B sub cero, ¿a qué sería igual? El B sub cero tiene que ser igual a la corriente que circula por la resistencia de 6 ohmios por la resistencia de 6 ohmios, por el valor de la resistencia de 6 ohmios. Eso es el B sub cero, ¿ya? Es la ley de Ohm, ¿no? Esto es la ley de Ohm. Sin embargo, fíjense aquí, hay algo particular con esta resistencia, ¿ya? Cuando ustedes aplican la ley la ley de Ohm para calcular el voltaje en una resistencia, ustedes consideran que en esa resistencia hay una caída de voltaje. O sea, en otras palabras, esta ecuación que ustedes ven aquí, ustedes la pueden aplicar siempre y cuando en el gráfico del circuito ustedes vean algo como esto, ¿no? O sea, la corriente entra por positivo en la resistencia. Si ven eso, eso quiere decir de que hay una caída, ¿no? Recuerden eso, hay una caída de voltaje, ¿no? Ahí podemos nosotros aplicar directamente la ley de Ohm, tal como ustedes la ven aquí, corriente por resistencia. Cuando en el gráfico la corriente entra por positivo, porque eso significa que se trata de una caída de voltaje. O sea, la ley de Ohm aplica para caídas de voltaje. Para eso aplica la ley de Ohm, así como la hemos planteado nosotros. Sin embargo, aquí en este circuito, si ustedes se dan cuenta, la corriente que tiene un sentido horario en la resistencia de 6 ohmios está entrando por la polaridad negativa de esa resistencia, por el signo negativo de esa resistencia, ¿no? De polaridad. Entonces, fíjense cómo.
cómo esto altera el asunto, porque nosotros ahora lo que tenemos aquí es esto, ¿no? Tenemos una resistencia con menos aquí, más acá, y la corriente está entrando por la parte negativa, ¿no? La polaridad negativa de la resistencia. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es realmente una elevación, ¿ya? Es una elevación. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Si ustedes quieren usar la ley de voltajes, la ley de Ohm, perdón, si quieren usar la ecuación de la ley de Ohm, lo que tienen que hacer en este caso en particular para esta resistencia es cambiarle el signo a la ley de Ohm. O sea, ya no va a ser, te voy a poner con otro color aquí, no va a ser corriente por resistencia, sino que va a ser menos corriente por resistencia. O sea, en este caso el VO realmente va a ser igual a menos I por 6. Esa es esa es la ecuación correcta de VO, ¿ya? Porque VO no es una caída, es una elevación. Entonces, la ley de Ohm, ustedes le tienen que cambiar de signo. ¿Ya? Por eso. Ahí sí estarían aplicando bien la ley de Ohm. Hay que cambiarle el signo, ponerle menos I por 6. ¿Ya? Bien, voy a anotar ese VO es igual a menos I por 6. Lo voy a anotar acá arriba. Entonces, VO ha sido igual a menos I por 6. Listo. Entonces voy a aquí hacer algo de espacio. Déjenme borrar esto porque voy a reemplazar ese BO que acabo de determinar, que es igual a menos I por 6, en la ecuación de acá, ¿no? En la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff que determiné hace un momento. Bien, entonces voy a llegar y aquí sería menos 12 más 4i, ¿ya? Sería más 2 que multiplica BO. ¿Cuánto vale BO? BO valía menos I por 6, valía BO, ¿no? Entonces se haría menos I por 6, ¿ya? Menos 4 menos B sub 0, y eso es igual a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 12 más 4 veces I, 4i. Aquí sería más 2 multiplicado por menos I6. Me quedaría menos 12i menos 4 menos B sub 0. Eso es igual a 0. Ya, pero acá el B sub 0 también lo podía haber reemplazado, ¿no? Perdón, déjenme borrar este B sub 0. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? El B sub 0 es menos 6i, entonces aquí me quedaría más 6i. Y acá también más 6i, ¿no? Más 6i. Bien, entonces, fíjense cómo ahora la ecuación se me quedó con una sola incógnita, la i. Y, y aquí tenemos i acá y tenemos i acá. Una sola incógnita, el B sub 0 desapareció. Por lo tanto, yo de aquí puedo sacar la corriente I, ¿ya? Entonces la corriente I, no sé cuánto me da, pero ya voy a tener un valor de corriente I, que lo puedo calcular, ¿ok? Una vez que ustedes tienen el valor de la corriente I, ese valorcito de la corriente I lo reemplazan acá arriba en la ecuación de B sub 0 y con eso ya determinamos también, perdón, determinamos también B sub 0, ¿ok? Y estaría ya solucionado el ejercicio, ¿no? Bien, aquí en las diapositivas está solucionado. Yo voy a borrar estas anotaciones para mostrarles. Borremos estas anotaciones y veamos cómo calculan con el procedimiento que yo ahorita les acabo de explicar. Determinan B sub 0. Aquí primero lo están determinando a B sub 0, dicen que da 48 voltios y luego a la corriente I, que dicen que da menos 8 amperios, ¿no? Fíjense cómo la corriente nos están diciendo que tiene un signo negativo. La corriente ha dado menos 8 amperios, tiene un valor negativo. Recuerden, cuando una corriente da negativa, lo que a mí me están diciendo, las matemáticas a mí me están diciendo que así como yo dibujé la corriente, en este caso la corriente la han dibujado en sentido horario, esa corriente no está bien dibujada, deberían haberla dibujado en sentido opuesto, ¿no? Eso me está indicando una corriente
con valor negativo, ¿no? Cuando yo la calculo y me da negativo, las matemáticas me están diciendo, ¿sabes qué? Dibujaste mal la corriente era al revés. Sin embargo, ustedes no van a jamás borrar el gráfico, ahí la corriente la van a borrar y la van a colocar en sentido opuesto. No, no hagan eso. Dejan la corriente tal como está ahí originalmente, como la dibujaron originalmente, y se aseguran de siempre que hagan cálculos usando el valor de corriente, ya que les dio negativo, siempre que hagan cálculos con esa corriente, asegurarse de usar el signo negativo de la corriente, o sea, no quitarle el signo. Deben, si yo voy a trabajar, por ejemplo, para calcular una potencia con esta corriente de menos 8 amperios, yo tendré que utilizar menos 8 amperios en mis cálculos, o sea, colocar el signo negativo y multiplicar ese menos 8 amperios por el voltaje, por ejemplo, en un elemento, ¿ya? Y ahí sí estaríamos haciendo bien todos los cálculos. Entonces, simplemente para los procedimientos de cálculo se respetan los signos que me salgan en las matemáticas, ¿no? Si la corriente me da negativo, yo respeto ese signo y lo sigo utilizando siempre negativo. ¿Ok? Eso sería lo que hay que indicarles, ¿no? Es muy importante recordar eso. Ok, bueno, por el día de hoy terminamos con este tema, ¿no? Gracias, muchas gracias.